Felipe el Oscuro, de Olga Warnes. Secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México. Índice. Apuntes personales. El mariscal de la destrucción. 2. El topo. 3. Margarita la socia. 4. Profetas de la Guerra Santa y los negocios millonarios. 5. Iván el Santo y la muerte en los pinos. 6. La favorita. 7. Feos, sucios y malos. 8. El capo del sexenio. 9. Los nadies. Agradecimientos. A las miles de niñas y mujeres deshechas, ultrajadas, calcinadas, violadas y asesinadas a balazos, silenciadas, denigradas, abandonadas en osario o carreteras, a sus almitas encendidas que deambulaban clamando justicia y paz, a las miles de víctimas inocentes de la maldita guerra de Felipe Calderón, a las que me dieron su testimonio y a las que ya no están, a la memoria de Javier Valdés Cárdenas, periodista y amigo que supo de este libro y me alentó para que nunca me rindiera. Apuntes personales. Quizás entonces se volvió malo o quizás ya era de nacimiento. Juan Rulfo, acuérdate, el llano en llamas. El traidor vive entre dos lealtades, en el doble sentido, en el disfraz. Ricardo Piglia. Respiración artificial. Antes de la medianoche del 10 de noviembre de 2011, sonó el teléfono. Atendí por inercia. Buenas noches, Olga. Te llamo desde un celular encriptado. Podemos hablar tranquilos. La voz de Felipe Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el funcionario a cargo de la investigación por las amenazas que recibía desde hacía meses, sonó extrañamente tranquilizadora. Hablábamos casi todas las noches desde que me vi obligada a salir de México para escapar de la muerte. Amenazaron a mi hija y estoy muy angustiada. Está embarazada y dicen que la van a matar a ella y a su bebé. Tienen sus datos privados, conocen sus movimientos, que me amenacen a mí, pero que no se metan con mis hijos. Por favor, necesito saber quiénes son, le dije casi sin respirar, con angustia y rabia. Olga, entiendo lo que estás viviendo, yo también tengo hijos, tu tema es grave. Nos pusimos en contacto con el gobierno argentino, con 3 funcionarios de alto rango y le van a poner custodia a tus hijos. ¿Quiénes son? ¿Es el narco? Volví a la carga detrás de una respuesta que no creía recibir. No, no son ellos. Esto es de adentro, respondió. ¿De adentro del gobierno? ¿Quién es? Insistí. García Luna, de ahí viene, confesó después de un breve silencio. Salí al balcón. La noche se abría angustiante frente a mis ojos. No supe qué más decir. Tenía muchas dudas sobre la seguridad del teléfono del que me llamaba. Tantas como preguntas. Respiré profundamente y le agradecí por la llamada y la información. Tenía indicios de que Genaro García Luna y sus siniestros policías, dueños de la tecnología más sofisticada y poderosa, amos del espionaje ilegal y el crimen, estaban detrás. Mis fuentes, tanto fuera como dentro del gobierno, lo señalaban sin pronunciar su nombre. Mi intuición reconocía su identidad.
pero nunca tuve tanta seguridad como aquella noche de otoño, cuando Felipe Zamora, quién sabe por qué razón, pronunció su nombre sin disfraces. Cuenta conmigo, estoy a tu disposición para lo que necesites. Te marco mañana a esta misma hora. Avisó y se despidió. Esa fue la última vez que escuché su voz. A la mañana siguiente, un amigo me dio la noticia. El helicóptero en el que viajaba Felipe Zamora junto a Francisco Bloy Mora, el secretario de Gobernación y 5 personas más, se había estrellado contra un cerro en un paraje solitario de Chalco, en el Estado de México. Están todos muertos, me dijo alarmado. Quedé en shock y colgué. Tenía un hueco en la boca del estómago. Las amenazas se incrementaron. Ese día recibí 4, una más violenta que la otra, y varias llamadas telefónicas. Preguntaban quién era y no respondían. En una de esas llamadas se escucharon risas. No sabía qué hacer. Sin embargo, me esforzaba por continuar. Estaba desesperada por pisar tierra firme, por recuperar mi eje. Hacía días y noches que vivía en una nebulosa. Conocía mi dirección en Estados Unidos y mi teléfono. Sabía dónde iba, qué comía. Los hombres de mis amigos tenían todos mis datos de Buenos Aires, incluida la información de mi madre de 80 años, en ese momento muy enferma. Mi hija parió a su bebé con policías en la puerta de la sala del parto y yo no pude acompañarla. Tenía todo y me lo demostraban. Me sentía vulnerable, ultrajada en mi intimidad. Felipe Calderón nunca quiso que este libro se publicara. Quería doblegarme y desarticularme, y por eso mandó amenazarme con los sicarios de su gobierno, con el superpolicía que combatía el narcotráfico y los secuestros desde la Secretaría de Seguridad Pública, un antro de la mafia. Me querían muerta. Tuvieron que pasar muchos años hasta que una fuente pudo confirmármelo. Después de la detención de García Luna en Estados Unidos, algunos se animaron a contarme lo que sabían y lo que padecieron. Tenían una carpeta con fotos de mi casa y de mis hijos, fotos mías tomadas en la calle, en un restaurante, en México y en Estados Unidos. Pero nada de esto me extrañaba. Desde 2006 hasta 2012, cada vez que llegaba al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la Policía Federal me quitaba el pasaporte y me encerraban en una habitación sin baño y sin teléfono. Por orden de arriba decían. Agregaban que mi pasaporte estaba clonado por el narco y siempre tenían que checar. Una noche llegué a un vuelo de Copa que aterrizó a las 23 horas y estuve más de 3 horas en ese cubículo inmundo. Me dejaron ir entre risas y burlas a las 2:30 de la madrugada. No fui la única. Muchos periodistas, mujeres y hombres honestos y luchadores vivieron lo mismo que yo e incluso cosas mucho peores. Algunos aún están, pero 144 fueron asesinados y las investigaciones se pierden en un océano de impunidad, sexenio tras sexenio. El periodista Jesús Blancornela afirmaba que las amenazas y los asesinatos de periodistas son ordenados desde el poder y se callan porque son cómplices o protegen a alguien. El legendario fundador del Semanario Z de Tijuana, al que tuve el privilegio de conocer hace muchos años, ya exiliado en Estados Unidos y con el cuerpo hecho un colador de los balazos que recibió en un atentado,
tenía razón. Nos piden pruebas, no tenemos pruebas, pero tenemos indicios y es suficiente. Los periodistas tenemos que ir adelante de la policía y del gobierno, que investiguen ellos y aclaren los crímenes y amenazas, me dijo el maestro. Recordar tiempos pretéritos es un mandato personal, un mantra, un ejercicio necesario, aunque ello me arrastre a un territorio brumoso, habitado por miles de muertos que clamaban la paz en un sepulcro. Me obsesiona perder la memoria de la rabia y la indignación, la memoria de ese olor ácido a muerte, de las fosas comunes y los testimonios de la depredación. Por eso, la noche en que Felipe Zamora me dio la identidad del responsable de mi pesadilla quedó grabada en mí como una cicatriz. A 9 años de su extraña muerte, mientras el velo de un tiempo sin fin se va cayendo de a poco, aún me pregunto, ¿qué lo llevó a revelarme una información tan delicada, una que literalmente ponía en riesgo su vida? Murió el 11 de noviembre de 2011, 3 años y 7 días después del avionazo que acabó con Juan Camilo Muriño y José Luis Santiago Vasconcelo. ¿Fue otro aviso o una venganza? ¿El latigazo de una traición? ¿Otra vez la excusa del error de los pilotos? ¿O fue un atentado como el anterior? No tengo la verdad, solo indicios. El jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, capo del cártel que creció como una hidra, aquel monstruo mitológico de muchas cabezas, adentro del Estado, con la complicidad de Felipe Calderón y de su antecesor, Vicente Fox, fue autor de los peores actos criminales, acciones que llevó adelante con el paraguas presidencial. Socio y protector de los Beltrán Leiva y del Chapo Guzmán, García Luna y su secta se enriquecieron con millonarios sobornos y con su participación en el negocio de las drogas. A partir del mandato de Vicente Fox, las altas esferas facilitaron la creación de un cártel que se incrustó y se expandió adentro del Estado, como declararon los traficantes Vicente Zambada Niebla y Jesús Zambada García, hijo, y hermano del Mayo Zambada, capo del cártel de Sinaloa. También fueron señalados por Sergio Villarreal Barragán el Grande y por Edgar Valdés Villarreal la Barbie, todos presos en Estados Unidos, detenidos en Texas. La medianoche del 9 de diciembre de 2019, García Luna será condenado y pagará por sus delitos si no se convierte en sapo y desata una hecatombe. Mientras finalizaba la corrección de este libro, supe de la existencia de varios videos. El más importante tiene a Genaro García Luna como protagonista. Se desarrolla en un avión privado en el aeropuerto de Toluca. García Luna conversaba animadamente con un traficante, quien le reprocha el incumplimiento de una solicitud. El exsecretario responde que está allí por orden de mi comandante. Posteriormente le entregan una gran cantidad de dinero en una bolsa azul marino, misma que se apresura a cargar. Me dicen que hay más videos. Si los dueños de estas grabaciones, que tienen pruebas de todos sus cómplices a lo largo de todos los sexenios, se deciden a liberarlas, tendrán el efecto de un tsunami. En medio de las escrituras de este prólogo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano la detención y extradición de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, miembros del círculo íntimo de García Luna,
acusados de recibir sobornos millonarios del narcotráfico y de filtrar información confidencial a los cárteles. El Tribunal Federal de Nueva York tiene en su poder más de 120,000 pruebas, lo que implica que el policía preferido y protegido por Felipe Calderón está sentenciado. Lo mío, sin embargo, no fue nada en relación con las víctimas de García Luna y su pandilla de asesinos, los damnificados por los montajes, esos a quienes torturaban y obligaban a confesar su participación en secuestros o asesinatos que nunca cometieron, hombres y mujeres inocentes que desde hace años agonizaban en las cárceles como parias, sin culpa ni condena. No fui la única a la que amenazaban, seguían y espiaban. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Durante el sexenio de la guerra, cuando la violencia se desbarató, hasta la locura y la geografía adquirió un tono negro muerte. Los objetivos del poder y de las organizaciones criminales fuimos, y continuamos siendo, los periodistas. Las cifras de asesinados y desaparecidos lo demuestran. Las organizaciones de protección a periodistas y los organismos para la protección de los derechos humanos se encontraban desbordados por las denuncias y los fondos para resguardarnos eran escasos. No fui la única. Las actividades ilícitas de García Luna alcanzaron a Edgar Monroy, mi asistente y colaborador, al que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tuvo que colocarle custodia a las 24 horas después de que una camioneta negra sin placas lo siguiera día y noche. También habían intervenido sus teléfonos y le enviaron correos electrónicos con amenazas. Finalmente, a finales de noviembre de 2011, la ONG Artículo 19 sacó a Edgar Monroy de México para reubicarlo en Praga, porque su vida, al igual que la mía, pendía de un hilo. Amigos míos fueron hostigados con llamadas y seguimientos. Ricardo González y Darío Ramírez, entonces miembros del Artículo 19, recibieron llamadas telefónicas con insultos. Gabriel Bauducco, periodista y amigo, por entonces director de la edición mexicana de Playboy, publicó un adelanto del capítulo sobre Rosy Orozco y su secta Casa sobre la Roca. Tanto ella como su esposo Alejandro Orozco eran íntimos de Felipe Calderón y Margarita Zavala y partícipes de los negocios sucios de Genaro García Luna y su banda. Bauducco fue hostigado violentamente y estuvo 6 meses con custodia. Gabriel Sandoval, director editorial de Grupo Planeta México, fue amenazado con los mismos métodos: correos electrónicos, seguimientos y llamadas telefónicas durante la madrugada. A medianoche de 2012, debido a este asfixiante clima, preludio de una situación más grave, Planeta decidió no publicar esta obra. Era la vida o el libro, disyuntiva fuera de todo debate. La policía me hundió en la tristeza y la desolación, y en ese estado permanecí un tiempo. Me pasé la vida sublevándome contra los criminales abusadores del poder y los castradores de historias, los que prohíben los sueños del látigo de la censura, los fascinerosos, los perversos y los críticos. No podía resignarme y no quería hacerlo. Guardé todos los archivos y me prometí que ellos nunca me iban a tumbar, que no les iba a dar el gusto. La muerte de mi madre, a la que también habían investigado, que ocurrió solo un poco después de la cancelación de este libro, y la conversación que mantuvimos la tarde previa a su partida definitiva me hicieron reaccionar
verla entera y digna frente al cáncer que la consumió, sin una queja por los terribles dolores que padecía, me regresó a la tierra. Una lucecita en la hondura de mi alma me dijo a partir de entonces que algún día la vida me daría revancha. Este libro escrito entre 2011 y 2012 no es una biografía de Felipe Calderón, responsable del trágico derrumbe del país y cómplice de los actos criminales de sus funcionarios, actualizado con los datos esenciales. Es una pintura del sexenio más triste y devastador del México contemporáneo. Es una historia de traiciones, codicias, contubernios mafiosos, amores y odios, intrigas y muerte. No es un trabajo realizado de nuevo, será imposible rescatado de la sombra donde intentaron sepultarlo. Revive 8 años más tarde con los sentimientos primigenios que lo alumbraron, el dolor y la indignación. Los personajes que albergan sus páginas son los hombres y las mujeres que Felipe Calderón eligió, en los que confió la tarea clave del gobierno y a los que, por complicidad y confabulación, les permitió lo inimaginable, los peores delitos, amigos sin mérito, neopanistas sin luces intelectuales, trepadores, corruptos, criminales, cínicos e insensibles que dejaron el poder enriquecido frente a un país cada día más pobre y doliente. A lo largo del viaje que me llevó a recorrer las zonas más calientes de la guerra de Felipe Calderón contra las drogas, me pregunté muchas veces, en medio de tanto dolor, cómo un hombre con una psicología inestable, intolerante, embargado por el resentimiento, alcohólico, sin una verdadera formación intelectual, que nunca accedió a un cargo de responsabilidad por el voto popular y que llegó al poder por la puerta de atrás, después de unas elecciones fraudulentas, pudo ser presidente de México. Felipe Calderón no es el único que debería pagar por la herencia que dejó. Los priistas que gobernaron durante 70 años y Vicente Fox, copartícipe del fraude electoral que le abrió la puerta de los Pinos y con el que pactó no investigar las corruptelas de los hijos de Marta Sagún, también son responsables. Lo mismo ocurre con su mediocre y corrupto sucesor, Enrique Peña Nieto, con gobernadores, jueces y una casta empresarial que guardó silencio frente a los aberrantes ilícitos y asesinatos de inocentes, una élite carente de conciencia social que algún día deberá pagar. Todos administraron el negocio, se hicieron de él y formaron acuerdos con los traficantes. Estados Unidos, socio de Calderón en su guerra contra las drogas, también se lleva su parte de culpa. Miles de armas que transitaron y continúan haciéndolo por la frontera norte con el aval de uno y de otros, terminaron en manos de los traficantes y criminales que asesinaron a miles de mexicanos. Todos dejaron hacer, dejaron pasar y se beneficiaron. Todos contribuyeron para que esa bestia del mal se adueñara del país. Si no actúa la justicia de los hombres, siempre estará el destino que tarde o temprano se hace presente para cobrar su parte. Y la memoria, siempre quedará la memoria, bombardeada pero viva. Esta es mi certeza, la que sobrevivía a pesar de todo. Olga Warnat, agosto de 2020.